Hola a todos, bienvenidos a un primer video de la economía P2P. En este caso estoy yo solo y estoy inaugurando esta nueva sección en la que básicamente, como para que entiendan el formato del canal, va a seguir siendo el mismo. O sea, vamos a tener los episodios todos los viernes junto a Leo, haciendo foco en Bitcoin Cash y todo, pero a su vez queremos introducir a otros tipos de videos de otro tipo de contenido que nos interesa. Por ejemplo, em, este video que vamos a ver hoy, en el cual vamos a hablar de un poco de René Girard, eh, y cómo su teoría de la mimesis eh, nos puede explicar muchas de las cosas que suceden hoy en día. Em, por eso el título de este video es que vivimos en una era de imitación acelerada, explorando Girard en la sociedad moderna. Girard es un pensador que me introdujo Marcelo, le agradezco. Y también Peter Thiel, que, bueno, estuve investigando y la verdad que mucho de lo que dice Girard, a mi gusto tiene sentido y explica muchas veces distintos tipos de situaciones o cosas que van pasando en el mundo moderno. Creo que utilizando la teoría de Girard, tienen bastante sentido. Eh, Muchas cosas a veces las explican de una forma y cuando las repienso en base a la teoría de Girard, eh, considero que tiene muchísimo más sentido que la teoría con la que se explicó. Entonces, eh, me parece que primero hay que entender un poco y a Girard me parece que lo voy a invocar en varios videos porque tiene mucho sentido. Este nuevo tipo de videos que vamos a estar subiendo van a ser de temas sueltos. Muchas veces eh, tenemos curiosidades, como picos de curiosidades de otros temas que no son exactamente Bitcoin Cash, pero al mismo tiempo consideramos como que valía la pena. Y, y bueno, a veces Leo tiene un interés y yo a veces tengo otro, a veces es el mismo, a veces no. Entonces, me parece como que podemos aprovechar los temas que nos interesan a ambos, aunque sea haciendo videos sin que el otro esté presente, como en este, por ejemplo. Em, pero bueno, yendo al video, quiero explicar primero un poco la teoría mimética de René Girard. Primero, no sé si está bien la pronunciación porque René Girard era francés, ya está, falleció, pero no sé la pronunciación exactamente, no sé francés. Así que primero quiero explicar que estos conceptos de la teoría mimética de Girard son, digamos, fundamentales para entender cómo los seres humanos interactúan en la sociedad y cómo los deseos y comportamientos se propagan y evolucionan. Yo creo que Girard atinó muchísimo con lo que piensa y esto es algo que se ha estudiado tal vez más desde el marketing, ¿no? Eh, Tal vez no lo citan a Girard, pero sí se ve que es lo que funciona. Entonces, dividí esta primera sección en tres partes. Por un lado tenemos la imitación de deseos y comportamientos. Básicamente, Girard lo que dice es que los seres humanos son inherentemente imitativos. O sea, quieras o no quieras, vas a imitar a alguien, ¿no? Lo que dice es que aprendemos a través de la imitación. Esto es algo que lo podemos ver en los bebés, los nenes chicos, inclusive las personas grandes. Uno aprende a través de la imitación. Y no solo imitamos acciones, sino deseos. Este es el punto central de la teoría de Girard. Él lo que dice es que vos no es que deseas directamente algo, o sea, sacando, por ejemplo, las cosas como necesidad, tengo sed y quiero tomar agua, ¿no? Pero cuando yo veo, no tengo sed, pero veo a una persona tomando una Coca-Cola y, ¿no? Me genera como un deseo, ¿no? Que no es exactamente una necesidad, no es que si no tomo ese vaso de Coca-Cola me voy a morir, pero él lo que explica es que este deseo es algo triangular, tiene tres partes. Mi conexión no es directa con la Coca-Cola, por ejemplo, no es que yo deseo directamente la Coca-Cola, sino que yo la deseo porque otra persona la está deseando. Esto es eh, esta forma de deseo triangular es el punto céntrico de Girard.
Y él lo llama deseo mimético, ¿no? Lo que sugiere es que nuestros deseos son influidos por lo que vemos que otros desean. Este sistema triangular. Eh, Esto crea básicamente una red interconectada de deseos que se influyen mutuamente, ¿no? O sea, nosotros deseamos una cosa porque otro la desea, entonces influimos a otra persona para que desee lo que nosotros deseamos, ¿no? Y acá el hecho de que los dos deseamos lo mismo es lo que explica esta segunda parte, que es que básicamente las personas se crea una especie de competencia, ¿no? Por el mismo objeto que deseamos, y esto genera conflicto en las relaciones sociales. Entonces, lo que dice Girard es que, dado que las personas a menudo desean las mismas cosas, básicamente debido a la imitación de los deseos, esto puede llevar a competencia y conflictos. Lo que sugiere Girard es que este conflicto se exacerba cuando las diferencias entre las personas se erosionan a través de la imitación. Curiosamente, uno tiende a pensar lo contrario, ¿no? Que mientras más la gente desee lo mismo, puede llegar a haber una paz, ¿no? Como que todos más o menos nos coordinamos, pero no, es todo lo contrario. Esto lleva a lo que Girard menciona como crisis mimética, donde cada vez las tensiones van escalando debido a la competencia por los mismos deseos. Esto se ve claramente, por ejemplo, cuando vas a un bar y hay dos hombres que le gusta la misma mujer o dos mujeres que le gusta el mismo hombre, aparece una competencia feroz, ¿no? Lo vemos. O por ejemplo, hay una sala toda con hombres y vos introducís una mujer a esa sala y todos cambian absolutamente su comportamiento de repente, no es casualidad, sino que todos se están mimetizando entre sí por este objeto que es, o sea, tal vez a ninguno de ellos le guste la mujer, pero cuando uno muestra deseos por esa chica, todos lo empiezan a hacer. Por eso es el cambio de comportamiento en grupo, ¿no? Este efecto manada que se da en la mente de las personas. Lo que dice Girard es que aparece lo que se llama el mecanismo del chivo expiatorio y violencia. Básicamente lo que propuso Girard con esto es que para resolver esta crisis mimética, lo que se lleva es que las sociedades a menudo recurren a un mecanismo de chivo expiatorio. Es decir, la violencia colectiva se dirige hacia un grupo o individuo identificado como la causa del conflicto, ¿no? Tenga o no la culpa, se genera una especie de acto de violencia unificada al grupo o individuo, que lo que permite es restablecer el orden social, ¿no? Aunque sea temporalmente. Girard ve esta dinámica reflejada en mitos y rituales a lo largo de la historia de diferentes culturas. Y la verdad que es que tiene mucha razón. Lo que dice es, se ve por ejemplo a través del sacrificio, ¿no? Una vez que se sacrifica, todo el mundo dirige la culpa de este conflicto por la crisis mimética a un grupo o, o una persona determinada, y lo que hace es que la gente, por ejemplo, lo intenten asesinar o erradicar. Por ejemplo, él cuenta el caso de los espartanos o muchas otras tribus o por ejemplo, cuando se hacía un pelotón de fusilamiento o se fusilaba una persona, en general lo que se hacía era no que todo el mundo, o sea, todos, supongamos que hay una persona que va a ser fusilada y 5 personas apuntándole, ¿no? Lo que se hacía era que una de esas personas tenía una bala que no funcionaba, ¿no? Una bala sin pólvora. O una pólvora sin la bala, digamos. Entonces, esa persona recibía 4 disparos. Sin embargo, eh, todo el mundo se podía quedar tranquilo pensando que yo no soy el que disparó, porque a mí me tocó la que no disparaba, ¿no? La que simulaba un disparo. Entonces, todo el mundo como podía simplemente no decir, bueno, yo no lo maté, fue el otro, ¿no? Todo el mundo puede
Eh, Se resuelve esta crisis mimética y nadie siente culpa porque todos fuimos el que nos tenía una bala, básicamente. Eh, y pasaba mucho con otros pueblos, creo que se refería al espartano, no me acuerdo exactamente. Pero lo que decía era, todo el mundo iba caminando, ¿no? Eh, Generando que este grupo o esta persona particular vaya retrocediendo hasta que cae por un abismo. Entonces, nadie lo mató, sino que él se suicidó o él se cayó, ¿no? Nadie lo empujó directamente. Fue como una cuestión de manada, ¿no? Eh, y estos mecanismos o de sacrificio permiten mantener temporalmente la paz, ¿no? Hasta que, bueno, aparece de vuelta la crisis mimética, como que apacigua a las masas, hasta que aparece la crisis mimética y vuelven a tener que buscar una persona a quien atribuirle la culpa, ¿no? O un grupo. Entonces, ¿por qué la pregunta de este podcast es si, si actualmente estamos viviendo en una era de imitación acelerada? ¿Por qué? Y esto es algo que, bueno, que yo sepa, Gerard no lo dijo, o por lo menos no lo explicó de esta forma, pero siempre me gusta utilizar la teoría de Gerard para explicar cosas. Y creo que tiene mucho sentido. Básicamente hoy vivimos en una era en la cual lo digital y la comunicación moderna es muy distinta a lo que fue antiguamente, ¿no? Antes las relaciones, si quieren, eran P2P. Es entre pares, ¿no? Entre personas. O sea, yo deseo algo porque otro lo desea, pero yo estoy físicamente con esa persona, ¿no? Hay una cuestión de escala. Hoy, además de eso, tenemos el factor masivo, ¿no? Tenemos como dos capas. Antes tenías que deseabas algo porque deseabas la mujer de tu vecino porque él la desea, ¿no? Eh, y a veces sucedía eso, ¿no? Que la gente recobraba más interés por su propia esposa cuando el vecino la miraba, aunque capaz él había perdido el interés en cuanto el vecino la mira, uno recobra el interés por este deseo mimético, ¿no? Como él la desea, yo la vuelvo a desear, o deseo la del otro, ¿no? Por este tipo de cosas. Eh, por eso uno de los 10 mandamientos, cual habla de no desear la mujer del vecino, es bastante sabio y atina bastante a la naturaleza humana, ¿no? Entonces, hoy lo que tenemos es, por un lado, esta mimesis física, si querés, ¿no? Este P2P de mimesis en el que vos deseas algo porque una persona que tenés al lado lo desea. Pero al mismo tiempo tenemos una segunda capa que es masiva, en la cual básicamente tenés la omnipresencia de las redes sociales y plataformas de comunicación y todo este tipo de cosas que lo que hacen es acelerar la difusión de la información. O sea, hoy cualquier cosa se hace viral hiper rápido. Lo podemos ver, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Y los algoritmos están hechos para la viralización. Sucede en todas las plataformas, todas las redes sociales. Entonces, esto era algo que antes no estaba, ¿no? Esto modifica el comportamiento mimético. Le agrega, como que acelera el comportamiento mimético. Por ejemplo, lo que hace es que cambia las formas de interacción social, ¿no? El hecho de que no solamente puedas hablar con alguien por carta o por hablar en cara a cara, esto de poder enviar un mensaje y que lo vean 10 millones de personas, ¿no? Hiperinfluencers o personas que son muy, muy influyentes en otros, eh, generan cambios en los deseos miméticos de muchas personas, ¿no? Vos antes podías gritar o hablar con ¿no? O hablar, por ejemplo, con un megáfono y te escucharían, bueno, un número de personas fijo, digamos, ¿no? Pero hoy, esto es algo totalmente nuevo, es que vos podés decir una cosa y te escuchan miles de millones de personas, potencialmente, ¿no? Entonces, estás influyendo en el deseo mimético de miles de millones de personas en simultáneo. Esto es algo muy interesante, es algo nuevo. Eh, por ejemplo, podemos ver el contraejemplo de esto, que sería, por ejemplo, los melonitas y los Amish. Ellos no, por ejemplo, no usan teléfono, ¿no? Entonces, vos ves que no se ven contagiados tan fácilmente. O sea, ellos siguen como en esta otra red P2P,
de mimesis, ¿no? No están contagiados por la super red de mimesis que tenemos hoy en día. Entonces, es un contraejemplo a, por ejemplo, la chica primermundista de familia clase media que está todo el día mirando 4 horas de TikTok y claro, cuando termina de ver 4 horas de TikTok quiere lo que vio en TikTok, básicamente, ¿no? O sea, lo desea porque otra persona lo desea. Eh, Esto puede explicar muchas cosas. Entonces, lo que podemos entender es que la relación entre la teoría mimética y la aceleración de los cambios sociales está directamente ligada. O sea, las redes sociales generan influencia y propaganda, si se quiere, logran propagar de deseos y comportamientos a las personas, ¿no? Lo que hace es aumentar la velocidad de adopción de nuevas ideas y tendencias. Eh, Esto lo vemos en el impacto, en la evolución y transformación de la sociedad. Viste que siempre la gente dice, no, es que todo hoy va más rápido, ¿no? ¿Por qué es que todo va más rápido? ¿Cómo se explica, no? Si los humanos somos los mismos humanos que hace 100 años, por ejemplo. O muy similares, si es que ha cambiado algo, ¿no? Eh, Fisiológicamente. Son cambios muy sutiles, imperceptibles, si es que los tenemos. Eh, pero, sin embargo, decimos que todo cada vez más rápido. ¿Y esto cómo se explica? Bueno, justamente lo que intento explicar es a través de la teoría de René Girard cómo es que esto se da, ¿no? Eh, Esto, por un lado, tiene efectos positivos y negativos, ¿no? La aceleración puede ir para muchos lados. La aceleración de los cambios sociales gracias a lograr escalar la mimesis de las personas, ¿no? Lo que se crea es que, por ejemplo, una cosa muy obvia que se puede ver es como el péndulo social se mueve tan rápido hoy, ¿no? Es como tenemos 15 años de progresismo duro y de repente aparece un movimiento reaccionario, ¿no? Es como se pendulea muy rápido. Tal vez antes era, ¿no? Bueno, aparece, eh, no sé, por ejemplo, el cisma, ¿no? Y tarda cientos de años en realizarse un cisma. Hoy un cisma puede ser en 10 minutos. Es una cuestión de cuán rápido la gente se mimetiza con eso, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que el péndulo se acelera, el péndulo social, ¿no? Pues podemos pasar de un punto hiperprogre a un punto hiperreaccionario en poquísimo tiempo y cada vez más rápido, ¿no? A medida que se van perfeccionando los algoritmos y todo este tipo de cosas. Entonces, por otro lado tenemos que hay innovación y adaptabilidad mayor, ¿no? En cuanto se descubre, por ejemplo, se logra crear una inteligencia artificial que sirve para hacer tal cosa, automáticamente todo el mundo lo usa, todo el mundo lo desea, es como se escala muchísimo más rápido lo digital. Eh, y por otro lado tenemos que, bueno, también se pierde mucho más fácil la tradición y los valores. Esto es algo que lo vemos clarísimo en las últimas generaciones. Pero al mismo tiempo tenemos este péndulo, ¿no? Que, o sea, vos podés perder, pero ganar al mismo tiempo un montón de tradiciones rápidamente. Porque podés tener una generación que sea totalmente nihilista y la próxima generación puede ser totalmente reaccionaria. Eh, y por otro lado tenemos claramente conflictos y polarización, ¿no? Entonces, eh, cerrando un poco este video, lo que quiero explicar es que, en resumen, Girard eh, nos puede hacer entender, ¿no? Esta pregunta de por qué es que todo cada vez sucede más rápido, ¿no? Y todo sucede más rápido porque el deseo de mimesis de las personas es cada vez más veloz, ¿no? O sea que al mismo tiempo podríamos tener crisis miméticas cada vez más veloces y, y cada vez hay que asignar culpables de forma más rápida, porque hay que solucionar las crisis miméticas. O siquiera tal vez se llegan a dar crisis miméticas, porque o se llegan a dar, pero depende. Puedes tener
deseos miméticos con una cosa y de repente cambia por la moda y de repente cambia por la moda y de repente cambia y antes tal vez tenías 100 años, ¿no? De una tendencia de deseo mimético, ahora tenés como picos de deseos miméticos de otras cosas, todo en simultáneo. Y en escalas y planetarias. Es como hoy puede ser una cosa, pero mañana otra, y tal vez no lo desean en el mismo lado, ¿no? Tal vez vos deseas algo, estás mimetizando con algo, y no necesariamente tu vecino está mimetizando con eso, ¿no? Se está mimetizando una persona de otro país con eso. Entonces es algo interesante, porque no sabemos cómo puede funcionar. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben, suscríbanse, den like, compartan. Esperemos que les guste este nuevo formato de videos. Recuerden, vamos a seguir manteniendo los podcasts todos los viernes, pero vamos a agregar este contenido extra de otros temas a nuestro canal. Y bueno, ya saben, pueden donar con Bitcoin Cash. En la descripción tienen el link de donaciones. Súmense a las comunidades que tenemos también todo en la descripción. Y también pueden suscribirse y unirse a nuestro Patreon. Nos ayudaría muchísimo para poder mejorar la calidad básicamente del contenido que estamos subiendo y poderle dedicar más tiempo. Así que bueno, esperemos que les haya gustado y muchísimas gracias.